Hola, grupo. 7 de noche. ¿Qué queremos? Che, ya dejaste tu reemplazante en la radio. Hola, grupo. ¿Nos vamos para allá? Ya, me estamos pegando horno. Ya, Vamos pues. a algo gusto. Cuando nosotros grabamos Maesha, estamos así. Sí. Cuando Yamila nos llama, estamos así. Y cuando ustedes nos dicen, dale, pues, que llegue el programa, estamos así. Muy bien. Con tanto aprecio Romoñe se camaresa ya y mi lucero vespertino me pupe peinamo y más se anga se recove en moito lloveré tata pena será el juino marapico en este mundo dereje y cove se ve. Pasa también a ustedes, como que cuando te vas de viaje y más todavía por el Paraguay, parece que dormís todo, ¿verdad? No me pasa de dormir demasiado bien. No es que duermas mal en casa, ¿verdad? Pero parece que dejas todas tus cosas en Asunción y te olvidas de todo. Te liberas. Se libera la mente. Se libera todo. El único tema nomás es que tenemos que trabajar ya Yamila, ¿verdad? Y ahí no estás 100% libre, ¿verdad? ¡Ichu! 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 Qué relajado que estoy. Cuando ustedes digan, empezamos. ¿Qué tal, gente en Bahía, pa? Llegamos a otra ciudad del Paraguay, llegamos a Ambuyapé, cuna de Eligio Ayala, uno de los presidentes del Paraguay, y cuna del primer arzobispo del Paraguay, Juan Sinforiano Bogarín. Así que espero disfruten de este programa y nos acompañen. Vamos. Está en bajada esto. Estamos bajeando entre un 60 y no, mentira. Estamos en una pequeña pendiente en bajada. Y se puede observar, mira lo que es el campus.
Qué belleza. Ya se están preparando las bailarinas. Ahí están llegando. Vamos a tener como siempre baile. Para nosotros es muy importante resaltar y fomentar también nuestra cultura en cuanto a nuestros bailes, nuestra música. Así que vamos a tener baile también el día de hoy. Mira esta inscripción. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, sea bienvenido. Muchas gracias. Carmen soy. ¿Cómo le va, doña Carmen? Muy ¿Cómo bien. está? ¿Qué tal, señor? El padre Lamidio. Padre Lamidio. Es Lamidio. El Amidio. Sí. ¿De dónde viene ese nombre? Y viene de Elamita, me dijeron. Está en la Sagrada Escritura, Ah. en Hechos de los Apóstoles. El Amidio. Sí. Primera vez que El escucho. Amidio, sí. Mira. Es un nombre raro. Sí. Por eso vos entrada ya me empezaste con el explicativo. Antes que yo te Así lo es. vos ya me dijiste. Ya. Gracias, padre, por recibirnos. Señora Carmen me dijo. Sí, Carmen. Un gusto también Encantada. poder estar con usted Igualmente. y llegar a esta ciudad. Es la primera vez que vengo a la ciudad en Buyaperí, así que disfruto mucho yo este programa y estos viajes. Sea Porque bienvenido. a la par que mostramos, Se yo sientan a conozco gusto. también. Eso es lo que Sí, me motiva, conocer, mostrar y enriquecernos de la historia, ¿verdad? así. Bueno, Así es. ahora llegamos a la iglesia. Nuestra Señora de los De los Dolores. dolores Boyarbe. Antes de ingresar a esta iglesia preciosa que está en una pequeña bajada, como decía al comienzo, parece que estamos sobre un cerro, parece, ¿verdad? Según la historia, en la colina del pueblo, decía una historiadora de Muyapé. Por eso se siente Sí. la bajada. Sí. Hay unas inscripciones en el piso. Griegos son. Inscripciones Eso griegas. significa, exactamente, sí. El griego comienza con alfa y termina con omega. Sí. O sea, significa Alfa, el omega. origen y el fin. Eso significado es lo que se plasmó ahí Ah. en el piso. El padre Ramón, que era anteriormente el párroco, en su época se hizo esto y armó de esta forma, ¿verdad? El inicio y el fin. El inicio y el fin, así mismo es, sí. Pensando, esa ya es una idea mía, ¿verdad? Sí, Muyapé es como un fin del departamento de Paraguarí. sí, Porque acá cerquita tenemos el río Tebicuarí, ¿verdad? sí, Que une o que divide con Villarrica. sí. Y Con Casapa. con Casapa, exacto, sí. Entonces, en ese sentido podemos decir que esa letra que aparece ahí indica también algo de eso, ¿verdad? Y hablando de lo que es el significado del nombre de la ciudad, Pan y agua. Buyaperí, Sí. Pan pan y agua. y agua. Sí, porque es un pueblo rodeado de agua. Sí, Está, por ejemplo, el arrocho de Ubicuí que usted pasó para entrar Sí. al distrito de Mbuyapeú, pasando Sí. Luego ese río desemboca al arrocho Paso Naranja. Es un arrocho, no es río. sí, Desemboca al arrocho Paso Naranja, que divide también con Cucúo, la divisoria entre Cucúo. ahí está. Luego cae, acá por ejemplo para nosotros, a un arrocho que se llama Marecopaso. Ese Marecopaso desemboca a otro arrocho que es el arrocho Clarita Paso. Luego cae al arrocho Utú y pasa luego ya directo al río Tebicuara. Ahí está. Y Pan acá y agua. Pan y agua. Y acá cerca tenemos también un arrochito que es el arrocho Centú. Entonces, y yendo hacia estos lados, hacia la zona de Villarrica, está el arrocho Cristal, el río Tebicuarumí. Sí. Y entonces, prácticamente Muyapé puede estar rodeado de agua. Y Y el pan no hace falta. Estamos siempre, el pan de cada día está en la mesa de todos los muyapeguenses. qué linda historia. ¿Hay alguna fecha o algún año de la creación ¿La ciudad? de la ciudad? Sí, y la antigua ciudad, esta no era la primitiva, el pueblo primitivo queda de aquí a 11 kilómetros, que se convirtió en una compañía que actualmente se llama Costa Capillacue.
pero cuando se fundó Muyapel se le daba el nombre de Capilla Tuyá. Antes de llamarse Muyapel. Sí, y es entre el año 1770 Sí. entre 1780, que llegaron aquí unos aragoneses que era la familia Ferreira. Y se le debe la fundación del pueblo a los hermanos Tomás y Manuel Ferreira. Eran los hermanos, los primeros pobladores. ¿De dónde venían, me dijiste? Y son españoles. De algún lugar de España. Sí, de algún lugar. Según la historia son aragoneses, dices. Bueno, excelente. Y luego ellos se instalaron ahí, pero no era buena. Topográficamente la tierra no era para... Y por eso 11 kilómetros de acá, que era el centro, pasa a ser este el acá, centro. sí. Un tema de tierra, de suelo. Sí, de suelo, después era una parte de serranía, no había como para extender la ciudad. Tampoco había suficiente aguada. Eso cuenta la historia de Muyapel. Entonces ellos hicieron la gestión, ya cuando era el presidente de la República Morínigo, se hizo las gestiones para el traslado del pueblo. En esa época se organizaban en comisiones la gente para eso. Y hablando del presidente del Paraguay, Eligio Ayala Sí. también nace en la ciudad de Muyapel. En el siglo XIX, a inicio del siglo XIX, según la historia, Sí. la familia Ayala llegó a Muyapel y compraron una parte de la tierra de los Ferreira. Y se instalaron de aquí a 7 kilómetros, que es un lugar que se llama Ayala Guazú. Ayala, Guazú. Y ahí nació él, el doctor Eligio Ayala, y José de la Cruz Ayala, que es Alón, su hermano. Su hermano. Sí, seguro que usted le conoce a Alón a través de la historia. ¿Vos sabés que no? Ah, sí. No. Quiero que me cuentes. Y él es un político. Sí, hermano de... Eligio Ayala llega a presidente y su hermano. Era un activista político que es prácticamente uno de los fundadores, creo que del Partido Liberal. Mira un poco. Sí. Que forma parte de la historia del Partido Liberal, Sí, la historia del hermano Eligio Ayala. Sí, Alón. ¿Y hay algo que lleva el nombre Eligio Ayala en la Sí, ciudad? La escuela, 2 escuelas tenemos, una acá en la ciudad y otro, uno nomás es ahí. El de Monseñor Bogarín, lo que tenemos 2 instituciones educativas. La escuela, la primitiva escuela lleva el nombre de Eligio Ayala. Que un Que vamos orgullo, sí. es un orgullo para esta ciudad. Sí. Y en el año 88 más o menos se hizo las gestiones para que pueda cambiarse de lugar el pueblo. Y 1888. Claro. 188. Y después de un 1900 muy año, cercano. más o menos un año de tramitaciones, se creó acá. Se abrieron las calles, se instalaron donde va a estar el templo, las escuelas, para que usted vea así la plaza con el templo. Y acá atrás nomás ya la escuela. Y ahora queremos ingresar y Sí. conocer... Una de las características Sí, de padre. la época, según cuentan, es que anteriormente el templo parroquial era como un centro Sí. y alrededor del templo se construía o se planificaba las plazas, la comisaría, centro de salud, etc. Sí, el centro de todo siempre fue la iglesia. Siempre fue la iglesia, e incluso hasta ahora, ¿verdad? Yo creo que la iglesia, el templo parroquial, no solamente sirve para rezar también, sino que muchas veces la gente se reúne para compartir alguna experiencia de vida, algunas dificultades o también algunos logros, ¿verdad? Es un lugar de encuentro de toda una comunidad. Y sobre todo eso se centraliza en las fiestas patronales. Si ustedes se van a las fiestas patronales van a encontrar miles de gente que se van y se encuentran y pasa un día de recreación, de alegría, de encuentro, De compartir. de compartir, en todos los aspectos, ¿verdad? Y hablando un poco de lo que es la historia de esta iglesia, en qué año se construye, cómo se inicia. Y la, Decía la señora Carmen, 1800 y algo. 1888 se hizo los trámites para el traslado del pueblo. Sí. Y
para el traslado del pueblo ya con esto. ¿El traslado al pueblo se produce ya con el nombre de Muyapedú o como iglesia tuya? No, con el nombre ya de Muyapedú y con la Santa Patrona la Virgen de los Dolores. Ahí está. Sí. Ok. Y eso se hizo, según la historia cuenta que en enero del 89 se comenzó la demolición de la capilla vieja de la Virgen de los Dolores en Capilla Tuyá Sí. y se trasladó los materiales para esta construcción. Capilla tuya, iglesia tuya dije yo, es capilla tuya. Sí. Ahí está, capilla tuya. Y cuando un 15 de septiembre, que es la fiesta de la Virgen de los Dolores, se Sí. hizo el traslado. Se hacía en carreta, a pie, a caballo, y se trajo la imagen de la Virgen desde Capilla Cue, que es ahora actualmente Costa Capilla Cue. Ahí está. Y ya- eso quedó como una compañía y el lugar es como una capillita se tiene, que actualmente está en una zona ya despoblada. Ya. Está ocupado por unos ganaderos y nada más. Entonces, La familia prácticamente ya migraron de ahí, entonces la construcción de esta iglesia data de aquella época. de aquella época, del 89, la primitiva. Pero después fueron transformadas ya muchas cosas. Con el padre Julio César Duarte Hortellado se construyó prácticamente para ahí esto. Así que una de las cosas que a mí me llamó la atención hace 3 días, yo no sabía eso, ¿verdad? Sí. Hablando con un señor me dijo, se halla poco la torre, Ah, mira. que está trabajando ahí justamente el señor ahí en una casa particular, ¿verdad? Ya, En la década de 1960 y algo, ¿verdad? sí. Siendo el párroco el padre... No, en el 88. un Víctor poco- Valiente. Sí, un poco antes del golpe de Estado. Ah, pues. exactamente, sí, en esa época. Quiere decir que mucho tiempo la iglesia estaba así sin terminar, digamos. Y hablando con doña Carmen, me estaba diciendo también que, porque yo soy nuevo, ¿verdad? Que ahí atrás, por ejemplo, falta el corredor. O sea que... Corredor Cheré falta Corredor terminación. Cheré. Todavía no terminamos la construcción del templo de Muyabé. Ah, falta... Falta el corredor Cheré de atrás. Porque el corredor según de el los, plan. de los costados Ya. es muy lindo. Sí. Ese corredor Yeré, o el famoso alero también le dicen, ¿verdad? Sí. El espacio ese del costado. Es súper importante para el tema del calor, Sí. para darle sombra y respiro a los accesos, a las ventanas, muy lindo. ¿Y usted de dónde viene, padre? Yo soy de Carapeguá, Acá cerca. a 90 kilómetros. ¿Usted nace en Carapeguá o...? Yo nací en Carapeguá y tengo una historia que siempre comparto, ¿verdad? En cuanto a las vocaciones. Sí, Porque yo soy de una compañía que lastimosamente ahora está terminando en cuanto a población. Y mi familiar era muy pobre. Entonces yo hice hasta el 4º grado. sí, Y después me fui al cuartel. En Pirayú me fui. sí. Seguro que ustedes ya pasaron en Pirayú. Estuvimos por Pirayú. Ahí yo hice mi primera comunión estando en el cuartel un 30 de agosto, porque era el día de los agentes policiales. ¿Recuerda el año? En el año 76. Ahí está. Yo nací en el 60. Sí. A los 15 años yo me fui al cuartel. Policía era. Era una época muy dura. Sí. Y entonces ahí hice la primera comunión. Después salí del cuartel 1 año 8 meses y comencé a trabajar en el campo como cualquier otro campesino. A los 26 años hice mi 5º grado en la escuela de alfabetización de Carapeguá. Justamente el padre Víctor Valiente era párroco de Carapeguá y me dijo, ¿de dónde vale tire hija estudiana? Y entonces me animé. Yo no sé cómo surgió la vocación. Es un misterio, ¿verdad? Porque yo tenía que caminar 15 kilómetros para venir a la escuela de alfabetización en Carapeguá. En 2 años hice 6 cursos, comenzando con el primer curso hasta Entonces, el 6º curso, en aquel entonces. en ¿verdad? aquel entonces. Y a los más de 30 años ya entré al seminario y me ordené de sacerdote. Esta es la experiencia que tengo de 4 parroquias. O sea que La cuarta. la 4ª parroquia que estoy como párroco. ¿Y llegaste Y a estar en 22. Carapeguá como carapegüeño o no? No Todavía llegué no me todavía. tocó. Todavía no me porque- tocó, porque resulta que generalmente se maneja también ese tema para que el sacerdote no se quede en su... Hay veces en que su coinciden. comunidad. Hay algunas veces después de años de experiencia. Sí, ahí coinciden. Así es. Pero me cupo la oportunidad de estar... Nosotros tenemos una historia en cuanto a la diócesis,
que cuando falleció el primer obispo, Monseñor Hacha, fue nombrado Monseñor Celso Llero, segundo obispo de la diócesis de Carapeguá. Y después se nombró rápido otro obispo, pero después quedó la diócesis sin obispo. Estuvimos unos años sin obispo. El año pasado se le nombró al nuevo obispo. Entonces me cubo la oportunidad de trabajar muy de cerca con el padre Omar López, que quedó como administrador, y yo me quedé con la parte administrativa. Y estuve muy de cerca por ahí, pero no como párroco. Hablando de la historia de Muyapedí y de las personas que nacieron acá, también le tenemos al primer arzobispo del Paraguay, Sí, a Monseñor Bogarín. Juan Sinforiano Bogarín. Sí. ¿Eso Él en qué nació año? en el 63. No. Específicamente usted no maneja. No me acuerdo. ¿Cuándo nace él? Y no, exactamente yo no recuerdo. Pero él nació en un lugar que se llama Ñandurúa. Que es era una compañía. Una compañía. Mm. Actualmente donde está sentada la estancia que corresponde a la arquidiócesis, que lleva el nombre de él, San Sinfo, que era su estancia. Dos personajes muy importantes de la historia del Paraguay, Sí, como lo fue Eligio Ayala y Juan Sinforiano Juan Bogarín. Sinforiano Bogarín. Hay que tener en cuenta también que en su época él fue nombrado como obispo del Paraguay, Primer arzobispo. no de la arquidiócesis, porque anteriormente no existía, por ejemplo, diócesis de Carapeguá, por ejemplo. Y Claro, no entonces se dividía por no diócesis. se dividía por diócesis. Era del Paraguay entero. Del Paraguay. Él tenía que recorrer toda esta zona, incluso Misiones, que actualmente ya es otra diócesis. Sí. Une las mariposas, anuncia llena alegría. Y en medio del bello día haré con esa suerte ante Yajo y la muerte lo que tuvo. Checamba. Bueno, en este momento vamos a llegar a la casa, ¿viste? Vamos a llegar a la casa de don Pacho Flores, que es descendiente de Eligio Ayala. Esta era la casa donde vivía Eligio Ayala aquí en la ciudad, en Muyapedí. Así que vamos a lo de don Pacho, que es acá al lado. Si se preguntan dónde queda la casa de Eligio Ayala, donde vivía Eligio Ayala en Muyapedí, frente a la iglesia. Se pueden observar, estamos frente mismo a la iglesia. Don Pacho, Sí, señor. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo andamos? Bien, gracias a usted. Muchas gracias por recibirnos. Un gusto No, llegar a siempre. tu casa. Me alegro. Don Pacho Flores, descendiente de Eligio Ayala. Sí, yo soy Flores Ayala. Flores Ayala. Yo soy Ayala también. Podemos pasar, me dijeron que tenés mucha historia y muchos artículos históricos también. Tanto no, pero hay por lo menos una foto tengo. Vamos a pasar como no todo. Permiso, don Pacho. Adelante, acá no hay Ya. nada oculto, ni que ocultar. Estas fotos, por ejemplo. Ahí está Alicia Ayala, su hermano Emilio Ayala. Acá está. Doctor Eligio Ayala. Él fue el presidente constitucional del Paraguay del año 1924 a 1928. Y su hermano, Ese es el hermano Emilio Ayala. ¿y qué historias recordás, don Pacho, que te llegaron a comentar
de la historia del doctor Eligio Ayala. Y para comenzar, lo que fue el mejor presidente del Paraguay en sus funciones. Sí, Eso es lo más importante, ¿verdad? Que sobresalió en ese sentido después de otros y otros. Y que fue, desde luego que fue muy estudiador, ¿verdad? Muy estudioso. estudió mucho. Estudió mucho, estuvo por Europa y era de familia más o menos pobre, no eran ricos para decir. Tenían una propiedadcita que hasta ahora se llama Ayala Guazú, por ser la propiedad de los Ayala. De la mamá de Eligio, y Emilio vivió ahí hasta morir, el hermano de Eligio aquel. En la casa que está acá al lado prácticamente. No, afuera, a 1 kilómetro de acá. Y esta fue ya la casa de La Eligio. casa materna de Eligio Ayala. Sí, De la madre, de la madre. exactamente. Cuya foto no tengo acá. Pero la madre fue hermana de mi abuelo, de Lázaro Ayala, ahí está. Don Lázaro Ayala era tu abuelo, don Pacho. Mi abuelo, Y María Ana Oliver, viuda de Ayala, es mi abuela. es tu abuela. Sí, La esposa de don Lázaro. esposaron Lázaro. Y aquel es el hermano de Lázaro, el fundador del pueblo de Villapegue, Demetrio Ayala, Este señor. ese señor. Mira, don Pacho. A él se le debe Sí, pasaba doña Carmen. sí, a él se le debe ¿A dónde el mete? traslado del pueblo. Él fue el ideólogo del traslado del pueblo. Estamos hablando de don Demetrio. De don Demetrio Ayala. Él es un capitán de artillería. Sí. Y él fue el que Traslado prácticamente... ese el traslado traslado. me confunde. Sí. Ese De trasla- Capilla Tuyá para traer acá. Ah, para traer. Sí. Ah, Porque Tomás y Manuel pues son tíos los fundadores del Sí, pueblo, sí, que sí, son sí, los sí. Ferreira. sí, Mm. sí. Y don Lázaro ya El fue antiguo pueblo. el antiguo pueblo. Sí. El Él habitual. fue el que hizo las gestiones, le ayudó a la comisión para el traslado. Ah, sí. Y prácticamente toda esta estructura, vamos a decir, la parte topográfica, se le debe a don Demetrio Ayala. Ah, Demetrio. Y don Pacho, ¿vos naciste en esta casa o en este pueblo? ¿Cómo? No nací yo ni en esta casa ni en este pueblo. Queremos conocer tu En historia. Asunción. ¿Vos naciste en Asunción? Yo nací en Asunción. ¿Y en qué año venís a Buyapedir? Y vengo de vez en cuando, hasta hoy vengo las veces que puedo. Esta casa ya es mía. Esta que es la casa de Lázaro Ayala, de mi abuelo. Esta era la casa de don Esta es Lázaro. la casa de don Lázaro, sí. Ahí lo tiene encima de la puerta LA. La casa de su abuelo. Sí. Ahí figura el año que se construyó la casa también. Tiene 120 años esta casa. 120. Ah, Entonces vas y venís de Asunción. Asunción y por otros lados también. Sí. Pues viajas mucho. Bastante. Oh, qué gusto. Sí. Así es. ¿Y qué es lo que más te trae a Buyapedir? Vos jugabas seguro en esta casa. Jugaba ¿Recordás en aquella época con tu abuelo? y sí con mi abuelo. A mí me gusta la parte de ganadería. Eso es lo que más me traía. Eso te Y atraía. tenía también un lote de ganado propio, ¿verdad? Y eso Hasta ahora tiene. hasta ahora tengo, sí, hasta ahora tengo. Qué bueno. Prácticamente 300, 250 días del año, vamos a decir, tío, vos estás en Buyapedir. Y el resto nomás está por otro lado. Sí. Más vive él acá. Es que realmente va a así es. quedarse acá la tranquilidad que te da este lugar, este pueblo. ¿verdad? Hay que conocer, eso le decimos a las personas, tienen que venir a conocer, caminar por estas calles y sentir la tranquilidad Sí. que sentimos. Sí, permiso. Pase. La tranquilidad que se siente es maravillosa. Todos los muebles que eran de los Ayala. Particularmente el mueble que fue de Eligio Ayala.
¿Qué me dijiste, don Pacho? No te escuché. ¿Qué me dijiste? La cuna de Eligio Ayala. El mueble personal de Eligio Ayala. Este. Yo no llegué a ver una cuna como esta. Pienso nomás para mandar a hacer algo similar para mi hija. ¿Verdad? Claro, porque ahí duerme. ¿Y cómo se quiere? Primera que veo, La mi gente cuerpo. que viene, las madres de familia especialmente, tienen esta cunita. Yo le digo que es mi cama, pero que ahora ya no uso porque ya no quepo en él. Así Sí, es. se puede observar las valijas de antes, Baúl. los baúles, valijas. Acá está. ¿Dónde juntaban antes la plata? Porque ahora ya no hay plata para juntar. Estos muebles antiguos Es una de la época. biblioteca lleno de papeles, materiales de lectura. Y qué bien conservado está todo, Sí, don sí, Pacho. sí. Tío, contaré la historia de esto. Sí. La historia de este mueble. Y este fue de la época de Eligio Ayala. Un pupitre. Ahí se guardaban los cuadernos y para hacer los deberes era pues, ahí se sienta y escribe sobre esto. Tiene un valor histórico muy importante. Sí. Tanto la cuna de Eligio Ayala como este pupitre. Así es, así Y es. qué bueno que se tenga bien conservado, ¿verdad? Y que se haya podido recuperar. Muchas cosas pues se pierden en los años. Sí, se pierde, así es. Muchos no mezquinan las cosas antiguas. Y yo creo que soy al revés, porque yo más mezquino las cosas antiguas que Que la cosa que nueva. las nuevas. Y las nuevas existen por todos lados, pues. Y estas antiguas es raro encontrar. Así es. Gracias, don Pacho. Realmente es importante para nosotros poder mostrar esto. Sí. Y la gente que venga a visitar la ciudad de Muyapedí, doña Carmen, puede ingresar a esta casa y ver también todo esto, ¿verdad? Y toda vez que don Pacho Sí. esté y sus hijos autorizan para... Por eso que uno antes tiene que venir a conversar con él. Ahí está. Sí, Ah. porque los hijos tienen que autorizar que se le visite, pues. Hoy día por la seguridad. Sí. Sí, Así que se pueden contactar, podemos dejar tu número para que se Sí. contacten contigo. sí. O pedir con la gente de la municipalidad. También con la municipalidad de Sí. Muyapedí pueden contactar y Sí, pueden sí. coordinar. Sí. Así mismo es. Porque acá hay una familia que le cuida a él. Pero ellos sin la autorización de la familia de tío Pacho no tampoco pueden acceder a la gente el permiso. Lo mejor sería desde la municipalidad. Sí. Ahí está. Porque este no es un museo público, pues. Este es un museo familiar. Y gracias, queremos agradecer justamente el permitirnos, don Pacho, el acceso. Ahora voy a tu familia. Todo es particular nuestro. Nuestro. Después vamos a pasar a la otra casa. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más.
Vamos a pasar hacia el altar para Bueno, poder mirar más de cerca. Esto es todo de la época, padre. Tengo entendido que sí, ¿verdad? Sí. De la época. Lo que puedo decir también que anteriormente no existía el tema de la lectura del libro para la enseñanza de la fe. Sí. Y se basaba mucho en las imágenes. Así, por ejemplo, seguro que ustedes pasaron ya por Yaguarón. Sí, ya pasamos Hay por toda una catequesis alrededor de las imágenes que se presentan. por eso es la cantidad de imágenes. Y seguramente, ¿verdad? Seguramente. Porque anteriormente la persona mirando así, bueno, hasta ahora incluso, ¿verdad? Sí. Cuando uno ve una imagen parece que entra más en la mente, ¿verdad? Y entonces se utilizaba mucho el tema de las imágenes. Actualmente se está quitando de las parroquias las imágenes. Se tiene, en el centro generalmente se tiene la imagen, o sea, del sagrario, que es un lugar donde se guarda la hostia consagrada para ser repartida a los fieles en la celebración litúrgica. En algunos casos, un poco, ¿verdad? Porque eso no tiene que durar mucho tiempo. Pero para casos especiales se tiene, o sea, el centro de todo es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Otro lado se pone la imagen de la Virgen de los Dolores. Acá nosotros tenemos dos imágenes que está ahí guardado. Uno es para sacar a la visita pastorales en las comunidades. Cuando llega la fiesta patronal se saca esa imagen y visita a las comunidades. Es una manera de preparar a los fieles para que participen en el novenario y en la fiesta central que se celebra el 15 de septiembre de cada año. Y es un gran encuentro de los fieles que se reúnen para compartir su fe. Excelente. Ahí atrás vemos más imágenes. Exacto, sí. Esas son las imágenes que se utilizan para la Semana Santa, por ¿Se ejemplo. puede pasar, padre? Sí, se puede. Permiso. Podemos observar también las paredes anchas. Acá están las imágenes. Estas imágenes son utilizadas en la Semana Santa. La Semana Santa tiene su característica en cuanto a las celebraciones. En algunos lugares se hace el famoso Tupaceño Haití. No sé si ustedes ya vieron alguna vez. ¿Cómo se llama? Tupaceño Haití. Y ahí las imágenes de María, la Virgen de los Dolores, está la imagen de San Juan y la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hay gente que se prepara para eso. A mí me llama mucho la atención estando en la parroquia de acá. Ahí se hacía. Acá no se hace. Pero hay gente que se dedica a eso, ¿verdad? Entonces, el domingo de Pascua, a la mañana, a la madrugada, se van y llevan las imágenes, esa imagen, 3 imágenes. Y se hace el famoso Tupaceño Haití en el sentido de que se encuentra María con Jesús. Y San Juan, que era uno de los apóstoles muy amado por Jesús, se encuentra y le abraza. Y es muy emotivo ese momento de encontrarse con una madre. Y eso simboliza un poco la presencia de María como madre, de uno de los apóstoles muy amado, y la de Jesús, que es su hijo, ¿no? Que a quien nosotros le tenemos muy presente como cristianos. ¿Y eso en qué horario se realiza? Se realiza a la mañana temprano, o sea, viene a ser a eso de las 5 de la mañana. Nosotros comenzamos a las 5 de la mañana esa celebración y hacíamos una procesión, y cuando llega frente al templo, ahí se hace el encuentro. Pero hace todo tiene un ritmo, su caminata, ¿verdad? Y en el momento del encuentro es impresionante. Y después nos íbamos a la iglesia y celebramos la misa. Es el símbolo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra nuevamente con su madre.
Que son diferentes costumbres que se dan en diferentes ciudades del En Paraguay. diferentes ciudades, no en toda parte se hace, pero hay lugares donde la gente tiene todavía esa mentalidad y hay gente que se dedican a eso, porque no todo tampoco, uno tiene que manejar un poco el tema, ¿verdad? Para Padre, realizar. y hace rato me dijiste que vos sos nuevo acá. ¿Hace cuánto que estás en...? Y hace un Villapel? año, 6 meses. ¿Y cuál es la impresión que tenés actualmente de Villapel? Yo siempre le digo a la gente que es un lugar más tranquilo de mi experiencia de sacerdotal. Estando en nuestra parroquia hay otro estilo, otro movimiento. Acá la gente son muy sencilla, la gente son muy humilde. Acá no hay esa clase social, yo no veo eso, ¿verdad? Gente rica, gente pobre. Es cierto, está la imburia en los lugares, ¿verdad? Pero la gente comparte, se ayuda. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención desde que llegué es que la gente se conoce en todo. Pueblo Acá- chico. Pueblo chico. Acá, por ejemplo, le pregunté, le decía, Infierno grande. el mágico pedajina, a tal parte, guadón fulano te Ah. dice. La gente se conoce en todo. Pero hay también una explicación, ¿verdad? Estoy Acá- como vos, cuando te preguntan los si ya no te conocen. Sí, así mismo es. Resulta que acá el distrito no tenía este asfaltado que ahora tiene. Eso pude observar prácticamente todas las calles asfaltadas. El casco principal, al menos en la ciudad. Y es una ciudad linda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cambió, porque anteriormente cuando llovía ya no había colectivo. Se Uno tiene que aislaba buscar la ciudad. totalmente aislada. Por varios días. Yo decía, antes de empezar el programa, le dije acá a mis amigos, qué bien que dormí, le dije, ¿verdad? Y no significa que duerma mal en mi casa, en Asunción, pero le dije, dormí demasiado bien. Y ahora que usted menciona el pueblo tranquilo, y capaz sea eso porque no se escuchaba ruido de nada. No, acá en ese Un sentido, silencio absoluto a la noche y capaz con eso el sueño es más reparador, ¿verdad? Porque no escuchas nada. Yo en mi casa duermo, pero escucho ruido de moto, auto, bocina, sirena. Siempre escuchas constantemente sonidos. Hay veces que sí, hay veces que no, ¿verdad? Pero acá no se escuchó nada, no, dormimos en ese sentido tranquilo. tranquilo. Por eso yo le invito a la gente a que, y a través de este medio, ¿verdad? Que vengan a conocer esta comunidad. Es una comunidad sencilla, humilde, ¿verdad? Pero es un lugar muy tranquilo. Lo que sí hay una preocupación como en todos los lugares. Aquí hay lugares que, como decía también ya Carmen, de que se va despoblando. Sí. Se cierra la escuela. Nosotros Las tenemos capillas también. 41, 42 capillas, de los cuales 30 funcionan por falta de población. La gente no se tereía ya. Y la escuela, hay muchas escuelas cerradas. Y uno de ¿Pero los por temas- falta de alumnos o por...? por falta de alumnos, Falta sí, de alumnos. falta de alumnos. Por ¿Cuán- ejemplo, una de las comunidades que es el origen de este pueblo, Capillacue, tiene 3 casas. La escuela está cerrada, el camino está feo. ¿Y dónde va la gente? ¿Dónde va migrando? Migran al pueblo o sale de la ciudad para otras ciudades. Y venden sus propiedades a gente que se dedican a la ganadería. ¿De cuántos habitantes estamos hablando actualmente en la ciudad de Muyapé? ¿Hay algún...? 13.000 y... No, una ciudad chica. Eso se hablaba cuando, un poco más de 13.000 cuando el último censo, pero después el desprendimiento de María Antonia de Muyapé, exactamente Habrá bajado. baja. No sé exactamente cuánto queda. Bueno, queremos agradecerle, Padre, Doña Y Carmen. vamos a pasar acá, vamos a mirar la imagen de la Virgen sí. en los Dolores. Todavía no le conocemos a ella. Ahí está. A la Santa Patrona. Sí, la Santa Patrona. Acá está. Y esta es la imagen que se utiliza también en la Semana Santa, para la crucifixión. Esta Es una tradición. Estas son imágenes de mucho valor histórico. Se utiliza para la crucifixión el Viernes Santo. Y una cosa muy linda que yo valoro acá es el tema de los jóvenes. Porque los jóvenes se encargan de hacer esas cosas, ¿verdad? Ellos preparan todo, hacen las crucifixiones. Podemos decir que los jóvenes son muy sanos todavía acá.
Qué bueno, eso es Sí, súper importante. así es. Ojalá que se mantenga eso. Y ahí está la Virgen de los Dolores, Santa Patrona. De los 7 dolores. Bueno, y así queremos agradecerles este recorrido y seguiremos hablando de la historia. Sí, vamos a continuar hablando. Vamos a continuar nosotros, doña Sí. Carmen. Padre, ¿se puede acercar, por favor? Queremos agradecerle también y por medio de usted, ¿verdad? El saludo a toda la comunidad. Sí, le agradezco a usted por su presencia. Gracias, Padre. Y como le decía, espero a la gente que vengan a conocer, a compartir esta humilde comunidad que es de Muyapeu. Y un saludo y una bendición para todas las personas que nos está viendo, ¿verdad? Gracias, para que Padre. puedan recibir esa gracia especial de Dios nuestro Padre y de la Santísima Virgen María. Gracias por su presencia. Gracias, Padre. Gracias. La nueva generación del Galaxy ha llegado y trajo con ella una pantalla cinematográfica infinita, 5 cámaras de tipo profesional y un lector de huellas ultrasónico, desde su pantalla inteligente de última generación hasta el PowerShare inalámbrico. El Galaxy S10 es como ningún otro smartphone. Adquirilo ya. Samsung, the one you can't. Ayala. Nosotros habíamos preguntado hace rato si había algo que llevaba el nombre del doctor. Bienvenido. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y usted? Bien, Bienvenido bien. a la Escuela Guazú, como se le conoce aquí en nuestra ciudad. Esta es la escuela Guazú, La Escuela Guazú, la escuela más antigua de la ciudad de de la Muyapeu. ciudad de Muyapeu. ¿Tu nombre, profe? Sí, yo soy la profesora Luz Espínola, Sos la directora la del... directora, la encargada de despacho. Bueno, justo queríamos saludarte porque le preguntamos hace rato a Carmen si había algo en la ciudad que llevaba el nombre del doctor, Sí, Eligio así Ayala. mismo es. Y me dijo, sí, está la escuela. La me dijo. escuela, sí. Aquí tenemos. ¿Cuántos alumnos aproximadamente acá? profe? Tenemos 286 alumnos. Y en cuanto a los Tenemos cursos, desde inicial hasta el 9º grado con Sí. la modalidad IPA también, es una nueva modalidad, y la estimulación temprana, que mira qué importante. de 0 a 3 años, donde la maestra mochilera se le reconoce, se va y visita las casas de esos bebés. Ah, De no ese- acá, acá no, ellas visitan. Ella visita. Desde la panza de la mamá ya son ellos, vamos a Ah, decirle, mira qué bueno. educados o son también alumnos. Qué bueno. ¿Y Sí, qué, así. qué tal se portan los alumnos, profe? Muy bien, Bien. muy bien. Son niños
obedientes todavía, muy creativos, con muy mucho, tranquilo. muy tranquilo, vamos a decirle, sí, exactamente. Ese es importante. Así mismo, sí. Bueno, profe, queríamos pasar y saludarte. Muy bien, muchísimas Saludo a gracias. todos los alumnos. No Muchas queremos gracias. molestarles en su... Dale. Están entrando ahora, yo turno tarde. Sí, dice. turno tarde, están entrando. Dale, gracias, Bueno, profe. muchas gracias. Listo.